¿Y si una de las herramientas más poderosas para curar el cáncer fuera también una de sus causas? Parece una contradicción, ¿verdad? Pues esa es la increíble y paradójica historia de los rayos X. Hoy vamos a sumergirnos en cómo un descubrimiento casi accidental, que prometía ser una cura milagrosa, terminó revelando su verdadera naturaleza, un peligro tan potente como invisible. Para entender el impacto de todo esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en cómo era la situación a finales del siglo XIX. Esta pregunta lo era todo para la medicina. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que crece en la oscuridad, que se esconde dentro del propio cuerpo? La verdad es que los médicos en esencia estaban ciegos, peleaban contra sombras. Y cuando se está a ciegas, las opciones son, bueno, muy limitadas y francamente, brutales. El cáncer era una especie de caja negra. La única forma de enfrentarlo era con lo que llamaban el cuchillo frío de la cirugía. Se necesitaba con desesperación una nueva forma de ver, algo que permitiera combatir la enfermedad sin tener que cortar. Y entonces, casi de la nada, en un laboratorio alemán, un destello fantasmal lo cambió absolutamente todo. Fue el descubrimiento de un nuevo tipo de rayo. Tratemos de imaginar la escena. Estamos a finales de 1895. El físico Wilhelm Röntgen está en su laboratorio, trabajando con un tubo de electrones, y de repente nota algo, un resplandor que no debería estar ahí. Una energía misteriosa, invisible pero poderosa, estaba atravesando un cartón grueso y haciendo brillar una pantalla al otro lado. Él no sabía qué era, pero entendió al instante que estaba frente a algo enorme. A las pocas semanas, el mundo entero conocería sus rayos X. Y su reacción ante lo inexplicable, bueno, su famosa frase lo resume a la perfección. Él dijo, no pensé, investigué. No se quedó teorizando, simplemente se puso a trabajar. Esa curiosidad tan práctica nos regaló uno de los descubrimientos más importantes de la historia. La noticia, corrió como pólvora por todo el mundo. Y casi de inmediato, la pregunta inicial cambió. Ya no era solo, ¿podemos ver dentro del cuerpo?, sino que se convirtió en algo mucho más audaz. ¿Y si pudiéramos usar esta luz para, literalmente, quemar la enfermedad desde adentro? Y para hacer esa conexión se necesitó una mente, como la describieron, extravagante y audaz. La de un joven estudiante de medicina de apenas 21 años llamado Emil Grube. Él fue quien conectó los puntos y fundó una disciplina médica completamente nueva, la radioterapia. La lógica de Grube fue de una simpleza genial. Él mismo había trabajado en una fábrica de tubos de rayos X y había visto en carne propia el daño que le hacían a la piel, le agrietaron sus propias manos. Así que su hipótesis fue un salto brillante. Si esta energía invisible daña las células sanas, ¿no podría aniquilar por completo las células de un tumor que crecen todavía más rápido y sin control? Y con esa idea tan simple, tan potente, nació la oncología radioterápica. La promesa de una cura sin cirugía desató una verdadera fiebre mundial. Empezaron a aparecer clínicas de rayos X por todas partes, de Chicago a Viena, todas ofreciendo este nuevo tratamiento que parecía milagroso. Para que tengamos una idea de la euforia que se vivía, escuchen esta cita de un médico de Chicago en 1901. Hablaba de una cura absoluta para todas las formas de cáncer. Menos de 10 años después del descubrimiento, la esperanza, como ven, era ilimitada. Pero, como en casi todas las grandes historias de la ciencia, esta nueva era atómica de la medicina, tan llena de promesas, ocultaba un peligro invisible. La misma energía que parecía un milagro escondía un lado mucho, mucho más oscuro. En 1902, la prensa lo celebraba así, sin rodeos. El optimismo público estaba en su punto más alto. Hemos encontrado una cura. Y ahora, saltemos unas décadas en el tiempo. La cruda realidad. Este artículo de 1945 revela la terrible ironía de la historia. Los mismos pioneros que habían usado los rayos para curar a otros estaban muriendo por su causa. El remedio era, también, un veneno. Y aquí está la clave de toda esta historia, la paradoja. La radiación es como un bisturí invisible que ataca directamente el ADN. Es increíblemente efectiva matando las células de un tumor que se dividen como locas. Pero, si ese mismo daño golpea una célula sana y no la mata, puede provocar la mutación precisa que da origen a un nuevo cáncer. Y esta paradoja tuvo víctimas muy famosas. El caso de Marie Curie es probablemente el más conocido. Ganadora de 2 premios Nobel, una de las mentes más brillantes de su tiempo, murió de leucemia, una consecuencia directa de las décadas de exposición a los materiales con los que hizo su revolucionaria investigación.
Pero el peligro no se limitó a los laboratorios. La historia de las chicas del radio es simplemente desgarradora. Eran jóvenes trabajadoras que pintaban esferas de reloj con una pintura brillante a base de radio. Para que el pincel tuviera una punta fina, se les instruyó que lo lamieran. Así, día tras día ingerían veneno. El resultado fue una epidemia de cánceres horribles y muertes prematuras. Así que la comunidad científica se encontró de frente con una verdad terrible. La radiación era, sin lugar a dudas, un arma de doble filo. La pregunta ahora era, ¿cómo se podía manejar algo tan poderoso y tan peligroso a la vez? El balance era tan claro como aterrador. Por un lado, teníamos el poder curativo, diagnósticos precisos, la capacidad de destruir tumores. Y por el otro, el poder destructivo, un carcinógeno conocido que causaba un daño indiscriminado al ADN. Era la encarnación perfecta de la promesa y el peligro de la ciencia. Pero, y esto es muy importante, estas tragedias no fueron en vano. Obligaron a la ciencia a enfrentar las consecuencias de su propia creación. De esta experiencia tan dolorosa nació la protección radiológica y la dosimetría, que es la ciencia de medir cada rayo con precisión. Este conocimiento es la base de las terapias seguras y dirigidas que se usan hoy en día. Y esto nos deja con una reflexión final. La historia de los rayos X es una gran lección de humildad sobre cómo funciona el progreso científico. Y nos obliga a preguntarnos, de todas las tecnologías que celebramos hoy como milagrosas, desde la edición genética hasta la inteligencia artificial, ¿cuál de ellas podría estar escondiendo su propio lado oscuro, su propia paradoja, para el futuro?